En mis visitas a Berchtesgaden siempre me ha llamado la atención una vibración telúrica, algo en el aire que conecta instantáneamente ese punto de los Alpes con los Himalayas y Trans-Himalaya tibetanos, el alto refugio de Hitler con Lhasa del Dalai Lama con Shambhala. Por algo, el hitlerismo esotérico eligió ese punto terrestre lleno de conexiones directas, de vibraciones magnéticas y estelares, como centro sacro de su nuevo orden, evitando realizar allí el combate físico final que pudiera dañar esos parajes. Berchtesgaden estaba casi todo horadado por túneles y pasillos subterráneos. El observador intuitivo notará una gran diferencia entre las alturas de Berchtesgaden y cualquier otro lugar de los Alpes austríacos o de Suiza. No existe comparación posible. En cambio hay similitud con Montsegur aún en la ubicación del castillo de los cátaros y del nido de águila de Hitler en la cumbre de una empinada montaña. Hay que recordar además que el hitlerismo esotérico llamaba significativamente a este refugio Gralsburg, o sea, Castillo del Greal. También en Montsegur hay conexión instantánea y directa con el Tíbet. Existen una geografía y una geometría sacras, secretas, en oculta correspondencia con una arquitectura también sacra, como fue la de los templarios, por ejemplo, y la de Hitler, que desgraciadamente no alcanzó a desarrollarse totalmente. Ante los restos o ruinas de los edificios hitlerianos se experimenta algo así como una pronta salida o conexión con el más antiguo Egipto o bien con un universo apenas insinuado con todo un plano de existencia distinto al cual se pudo pasar por esa puerta grandiosa que se estaba entreabriendo por medio de una bilocación o trilocación del espacio y de la mente. Un repliegue de ambos. No es casualidad que el mago Hitler se sintiera antes que nada arquitecto. Supo que debía perder. Sin embargo, con las nuevas coordenadas del destino que entran a darse después del ataque a Rusia, el drama se amplía hasta salirse visiblemente de este mundo y abarcar el universo. Ya no existe la posibilidad de realización del sueño sobre la tierra en su pureza primigenia, hiperbórea, de retorno a la edad dorada. Ahora Hitler ha levantado todos los niveles del drama hasta un grado de tensión irresistible y que él mantendrá hasta lo último, pero que muchos de los suyos serán incapaces de soportar. Le queda una última posibilidad: hacer reconocible al enemigo, descubrirlo de una vez para siempre, polarizando maniqueamente el combate cósmico entre dioses y demonios, entre luz y sombra, entre fuego y hielo, orbigerianamente, en ríos, mares de sangre, sabiendo que se perderá aquí y ahora para ganar allá y después, simultáneamente en un mundo paralelo. Porque si ganara ahora y aquí, ya no sería el mismo ideal y el mismo sueño del comienzo, obligado a incluir en el combate de las estepas junto a sus huestes hiperbóreas aquellos que no saben con su sangre, que no creen, porque no son de la raza pura de los guerreros polares de Lucifer, de la estrella de la mañana. Han venido los fascistas italianos no esotéricos, los franceses, los españoles de Ignacio de Loyola, los católicos, los hindúes que solo luchan por su independencia nacional, los tibetanos, los japoneses de otro planeta, que por lo mismo no atacan a Rusia, y hasta los mismos rusos. Todos los objetivos limitados que pudieron cumplirse con el ataque a Inglaterra, la reivindicación, como diría mi maestro, ya no lo era más.
pero tal vez nunca lo fuera. O Hitler y los dioses quisieron algo más grande, más tremendo, más fundamental. Al revés de lo que pensaba Huidobro, Hitler sabe que está vencido, que deberá ser vencido ahora y aquí, para retornar triunfalmente al final de los tiempos, al cumplirse su milenio. Por ello deberá combatir sin capitular, abriendo los ojos de aquellos que en el mundo aún pueden ver, sobre la razón metafísica de la guerra, desenmascarando al enemigo. El hitlerismo, al igual que los templarios antes, conoce que no podrá cumplir aquí su programa porque ha sido desvirtuado en el combate y por la condición natural de los tiempos. Se ha desgastado. Únicamente la sangre del sacrificio lo hará renacer, depurado desde sus cenizas en su pureza esotérica, porque el color de la sangre no se olvida, es tan rojo, tan intensamente rojo, como decía mi amigo Jasón allá en los años. Y porque la sangre de los héroes llega más cerca de Dios que el conocimiento de los sabios y la plegaria de los santos. Los dioses que saben que no pueden morir admiran y quizás envidian el coraje sublime de los héroes que no saben que no pueden morir y sin embargo entregan voluntariamente su única vida por un ideal, por un sueño. ¿Existe algo más bello? El sacrificio mayormente apreciado por la divinidad máxima, Odín o Botán, es la muerte heroica del guerrero, la que produce los mayores frutos extraterrenos. Por ello los inmortaliza en la cumbre del Valhalla. Hitler está vivo. A pesar de todo, era tal la energía de aquel ser y de su gente que estuvieron a punto de ganarle al mundo en ese combate de titanes, de estrellas y galaxias. Mi maestro también vio a Stalin. Le decía, no podemos más, estamos con el agua al cuello. Eran las postrimerias de la guerra. Otro poco y todo se cumpliría, pero el destino trabajaba, no podía cambiarse. Para el ataque ruso se perdieron 2 meses decisivos, debiendo Hitler ayudar a Mussolini en Grecia y Yugoslavia. En solo 2 meses conquistó estos 2 países, pero los perdió para el verano ruso. Fue fatal, se aproximaba el final. Vino el desembarco en Normandía y en Italia. La tenaza comenzó a cerrarse, entonces mi maestro escuchó la voz. Era una sentencia enigmática que aún hoy no sé cómo interpretar. Ve donde esa mujer, que teniendo el poder en todas partes, no supo reivindicarse. ¿A quién se refería? ¿A Alemania? Y después otro día. En el cielo se ha permitido a Hitler efectuar un acto de suma sorpresa. No mucho más tarde se desencadenaba la inesperada ofensiva de las Ardenes con los SS y las últimas fuerzas escogidas de Hitler. Casi dobló aquí el destino. León de Grelier me ha contado que todo se perdió por falta de combustible para los tanques y camiones y que sin embargo pasaron sin ver a causa de la nieve y la niebla junto a enormes depósitos de gasolina abandonados por los norteamericanos en su retirada. En el apocalipsis en el crepúsculo de los dioses sucumbió Berlín y el refugio subterráneo de Hitler fue inundado por las llamas y la metralla, envuelto también en la música de las esferas, ejecutada por los héroes del firmamento. Sin embargo, Hitler no murió allí. Fue transportado vivo lejos de esos territorios. Por aquellos días, uno de los discípulos mayores, hoy también desaparecido como mi maestro, se vio en astral con Hitler. Le preguntaba, ¿me admitirán entre ustedes? Desde tiempo atrás, Hitler tenía informaciones directas sobre América del Sur,
enviando a investigar a Paul Rohrbach, estudioso del pensamiento alemán, y sus conexiones con el mundo, es decir, también al Asia Central, Tíbet e India. Estamos citando solo un nombre, la mayoría de los otros enviados fueron desconocidos. Cuando todo hubo terminado, mi maestro escuchó otra vez la voz que siempre le hablaba. Fue víctima de sus propias creaciones mentales, le decía. Y entonces vi un espíritu femenino, blanco, que se desprendía y alejaba de una región de la tierra donde había estado encarnado. Era un bello espíritu luminoso. Mi maestro pensaba que fuera el espíritu de Alemania, su alma colectiva que la abandonaba. Si observamos la Alemania de hoy, tan diferente, un país de fantasmas obesos, materialistas, país sin alma, la conclusión sería justa. Podría ser también este espíritu femenino al que se refería la voz cuando dijo: «Ve donde esa mujer». Pasó el tiempo, del cielo caía esa lluvia de sombras envolventes. Los tentáculos del vencedor iban cubriendo mares, ciudades y continentes. El odio y la venganza, el plan cuidadosamente preparado, la mentira insidiosa, centrados en la educación de la juventud, llevados hasta el alma del niño y del adulto, con el terror del hambre, a la persecución, a la tortura, a la miseria material y moral, reemplazaban el clima heroico, la grandeza solar, los valores de la luz transparente de la belleza luciferina del Grial, de la esmeralda de Hermes, de la estrella de la mañana, del sol negro detrás del sol amarillo, del rayo verde detrás del sol negro. Todo eso moría aquí en la superficie de la tierra, morían la sangre y el valor. Una tarde de hace ya tantos años, el maestro me citó en su refugio y me reveló el secreto. Hitler está vivo. No murió en Berlín. Le he visto bajo tierra. Está cambiado, su bigote es ahora largo. No contemplamos de frente, nos contemplamos de frente. Se volvió y se alejó rápido. Le llamé por su nombre, pero desapareció abajo, en una semioscuridad. Este secreto lo he guardado por muchos años porque era peligroso revelarlo y más difícil escribirlo. Una vez dicho, se explicarán mejor las aventuras de mi propia vida, en especial mi viaje a la Antártida de 1947-1948, en busca del refugio donde creía pudiera encontrarse Hitler, de los oasis de aguas templadas en medio de los hielos y de la entrada al mundo subterráneo. Esto lo he relatado en mis libros Ni por mar ni por tierra y Quien llama en los cielos, en forma velada por razón de los tiempos. En la edición de 1950 de Ni por mar ni por tierra, en la página 88, escribí: estas y otra razón muy especial que no diré aquí y que tal vez no revele en este libro, fueron las que me llevaron a fines del año 1947 a decidir mi viaje a la Antártida y a buscar por todos los medios a mi alcance la manera de llegar a realizarlo. En plena guerra, a fines de 1943, el almirante Dönitz había hecho una extrañísima declaración que reprodujo la prensa mundial y que me había llamado grandemente la atención. La flota submarina alemana se siente orgullosa de haber descubierto un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en algún lugar del mundo. ¿Dónde estaba ese paraíso? No mucho después de terminada la guerra, Stalin declaraba al ministro de Relaciones de los Estados Unidos que Hitler no había muerto en el búnker de Berlín y estaba vivo. Hasta el día de hoy permanecen inexplicables las razones políticas de esa declaración, que, en todo caso, correspondía a la verdad, pues los rusos nunca encontraron el cadáver de Hitler o sus restos calcinados.
El cuerpo que desenterraron y llevaron luego a Moscú no era el de Hitler. 25 años más tarde, Lev Vyazemsky publica en Rusia un libro titulado La muerte de Hitler, con las fotos y radiografías del presunto cráneo de Hitler, las cuales no coinciden para nada con las radiografías del Dr. Erwin Gysin y del mecánico dental Fritz Echtmann, quienes tomaron radiografías de la cabeza del Führer en septiembre y octubre de 1944. El Dr. Werner Meiser, autor del libro Apellido Hitler, nombre Adolf, que ha investigado a fondo sobre este asunto, interrogando a Echtmann en 1971, declara enfáticamente que jamás se han encontrado los restos de Hitler, que ha desaparecido sin dejar rastros. Lo mismo deberá decirse de Eva Braun. Otto Skorzeny, además, revela en sus libros que los interrogatorios a que le sometieron los norteamericanos mientras le tuvieron preso volvían siempre obsesivamente sobre el mismo asunto. ¿Dónde llevó a Hitler? ¿Dónde le ha ocultado? Un curioso libro, publicado en Buenos Aires en 1947, por un autor que firmaba con un nombre húngaro, Ladislao Szabo, declaraba que Hitler había sido transportado secretamente a la Antártida por un convoy de submarinos alemanes donde la expedición del capitán Alfred Richter, descubierta a fines de 1938, oasis de aguas y tierras templadas en los territorios de la reina Maud. El capitán Richter pertenecía a la aviación alemana y su expedición fue bastante correcta, aun cuando publicara 2 volúmenes. He podido hojear solo el primero. En mi conferencia La Antártida y otros mitos, leída en 1948 en Santiago de Chile y luego editada en un pequeño folleto, reproduzco las conclusiones de Szabo. Así, el mito hiperbóreo de la resurrección del héroe en el reino de Laurín, en la montaña de Barbarroja de Ave Fénix, se trasladaba a la Thule invertida del Polo Sur. Venía ahora hacia nosotros, los hiperbóreos del Gran Sur. Las visiones se cumplían casi todas. Primero, ¿me admitirán entre ustedes? Después, el maestro señalaba un reino subterráneo, un Agarthy, una Shambhala, en una tierra interior. Mi búsqueda en la Antártida y en los Himalayas. No hay peligro ya de revelar todo esto porque el mundo democrático y marxista, que es uno solo, lo conoce perfectamente. Tiene pruebas de su existencia, pero no puede hacer nada. Ha sido paralizado súbitamente después de 1945. Así como en quien llama en los hielos, cuento mi viaje a la Antártida en busca del oasis, sin decir que pretendía obtener además conocimiento sobre la entrada polar a la tierra interna en la serpiente del paraíso. Narro mi búsqueda en los Himalaya del ashram de los Siddhas, también subterráneo, dentro del monte Kailas, en las antípodas, donde residirían los maestros de mi maestro. Hoy sé que todo esto se halla en el interior y conectado directamente con un astro, el nuestro, el de Lucifer, la estrella de la mañana. En Kalimpong, en las puertas del Tíbet, encontré un hombre que, pasando el tiempo, me confirmó que la orden tenía conexiones e influencias en los asuntos de la historia reciente y pasada del mundo. Mas de esto no supe. Este hombre desapareció, la orden también se ha sumergido esfumada en lo invisible. Mi maestro ha partido y todo lo que resta ahora es un sueño. Así he vivido persiguiendo un sueño poseído por arquetipos enormes, prisionero del mito también, víctima
quién sabe por igual de creaciones mentales, y así continuaré hasta el final, hasta que se cumplan en lo externo o hasta que me destruyan en su fuego o me levanten en su carro de luz, para retornar con el ejército de los héroes, en la rueda del destino, en su eterno retorno, cuando otra vez florezca el laurel, como dirían los iniciados cátaros. La tierra hueca. Antes de entrar a exponer los argumentos y teorías de los creyentes en la tierra hueca, es importante aclarar que en todo esto veo únicamente la repetición o reencarnación de una idea antiquísima expresada en todos los mitos y leyendas más importantes de la humanidad, como iremos comprendiendo y comprobando a lo largo de este trabajo. Los argumentos científicos que a continuación se reproducen no tienen mayor importancia, aun cuando sea de interés darlos a conocer a modo de curiosidad o extravagancia. La verdad de todo esto la veo en la encarnación de un arquetipo considerado más en el sentido platónico que en el junguiano, donde se habría pasado a psicologizar algo de procedencia bastante más extraña y más autónoma. Como dirigidos y presionados por una fuerza irresistible, los mitos toman siempre la dirección hiperbórea, por así decirlo, se dirigen hacia polos y a la resurrección allí o rejuvenecimiento apolíneo del héroe solar. La resurrección de Hitler toma esta dirección polar y subterránea nuevamente. Los oasis antárticos pasan a encarnar el arquetipo del mandala y también de un centro de totalidad ideal, de divinidad, de calor en medio de los cielos, un centro inubicable. Los ovnis cumplen o encarnan la misma verdad. Este libro se centra en el tema de esta ambigüedad suprema proyectada por la ley hermética. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, de modo que todo será posible debiendo encarnarse el arquetipo, el símbolo. Solo en los más altos cielos como en los más profundos infiernos. Para que un árbol alcance con su copa el cielo deberá llegar con sus raíces al infierno, decía Nietzsche. Así cualquier cosa es posible, porque el arquetipo se repite en toda la creación, se reproduce revistiéndose de materia. A priori, nada puede ser negado, ni siquiera la posibilidad real de la tierra hueca, ni la supervivencia material de Hitler, ni los ovnis, porque son verdades arquetípicas. Es en este sentido que deberán comprenderse la mayoría de las creencias y doctrinas que se reproducen en este trabajo, en un espíritu de alto simbolismo dentro de la dualidad inevitable de las enrarecidas esferas arquetípicas, de donde emana su irresistible poder plasmativo, su fuerza de posesión y de realización terrestre, su voluntad de potencia, su magia, su sentido. En el mismo año que yo viajaba a la Antártida en busca de la entrada secreta a la Tierra interior, el almirante norteamericano Richard Byrd iba al Polo Norte. Y esta vez deberá entenderse verdaderamente Polo Norte y por primera vez, porque nadie ha alcanzado ciertamente los polos, que no son un punto geográfico preciso en la Tierra, pues no se encuentran afuera sino adentro. La Tierra está hundida en sus dos extremos y se curva al interior, de modo que si alguien sobrepasa los 83 grados de latitud al norte o al sur sin saberlo, se hallará en el interior del planeta. La fuerza de gravedad se ubica en el centro de la corteza terrestre, que tiene un espesor de 800 millas. Más allá está el aire, el hueco interior de la Tierra. La corteza, en su reverso, constituiría continentes y mares, bosques, montañas, ríos, habitados por una raza superior que entró allí en tiempos remotos y que serán los hiperbóreos de la leyenda. Su civilización es mucho más avanzada que la de la superficie y algunos de sus guías mantienen el contacto con muy pocos de los de aquí. Allí estarían Lagarta y Yambala sumergidas,
Agartha quiere decir inaccesible en sánscrito, de las que hablan tibetanos y mongoles como sedes del Rey del Mundo y el reino de Preste Juan y el oriente simbólico de los templarios y de los auténticos rosacruces. Allí habrían ido entonces los dirigentes desconocidos de ambas órdenes y los de la organización esotérica hitleriana. Desde allí Hitler recibiría instrucciones, tal vez fuera el paraíso terrenal inexpugnable al que se refería el almirante Dönitz. A sus marinos les habían permitido entrar navegando bajo la gran barrera de los hielos polares o por pasillos secretos redescubiertos. Allí entra y sale el Caleuche en el Antártico y el buque fantasma, el Waffeln, en el Ártico. Desde allí, en tiempos remotos, fueron expulsados los gitanos y los esquimales. Los esquimales cantan: son grandes, son terribles los hombres del interior. Y a veces se extravían los mamuts y son hallados congelados afuera, y allí se originan los icebergs de agua dulce en los ríos de la tierra interna. El clima dentro es equilibrado como lo fuera el de la Tierra exterior antes de la desviación de su eje y del trastrueque de los polos, es decir, aún existe allí la edad áurea, solar. En el centro del hueco interior hay un sol más pequeño que el nuestro de afuera. Como la fuerza de gravedad es menor adentro, la estatura será gigantesca y existe una enorme longevidad. Hitler aún vive rejuvenecido. Quien allí llegue tendrá la impresión de haber caído en la eternidad en un continente encantado en el cielo. Mi maestro decía que en las profundidades, donde se hallaba el templo de la orden, existía una iluminación permanente con una luz blanca desconocida por nosotros y que no era la electricidad. Los primeros en escribir sobre la tierra hueca en nuestros tiempos, a fines del siglo pasado y comienzos del actual, han sido norteamericanos. También un abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, en su extraño libro El secreto dorado. Los antiguos tenían conocimiento de su realidad. La enseñanza secreta de los druidas se refería a ella como a la tierra interior donde desaparecieron los guías de Hiperbórea. El purgatorio de San Patricio, en Irlanda, es una reminiscencia céltica del esoterismo druídico. El viaje de Piteas de Marsella, 500 años antes de nuestra era, se habría dirigido a encontrar la entrada polar bajo la cobertura de la última Thule, que los griegos sabían que había desaparecido. Es un viaje encubierto como el mío a la Antártida, 2500 años después. Los templarios también conocían el secreto de la tierra hueca y lo revelaban en su círculo hermético. El fantasma de los polos. En 1906 aparece el libro de William Reid, El fantasma de los polos. Estima que la corteza terrestre tiene 800 millas de espesor y el espacio interno un diámetro de 6.400 millas. La apertura polar es un círculo de 1.400 millas. Sostiene que los polos son fantasmas porque la Tierra está abierta en sus extremos norte y sur. La Tierra no es una esfera, así los polos se hallarían en la mitad del aire interno de las aberturas. Cuando los exploradores han creído alcanzar los polos, han sido engañados por el extraño comportamiento de sus brújulas, que enloquecen, por así decir, en aquellas lejanías. A partir de las latitudes 70 y 75 grados norte y sur, la Tierra se curva hacia adentro. En la superficie, el equivalente del polo sería el círculo magnético alrededor de la abertura polar. El polo norte magnético, que una vez se pensó se hallaría en el archipiélago ártico, ha sido definido ahora por los exploradores soviéticos como una larga línea de 1.000 millas, que en verdad sería un círculo en torno al borde de la apertura solar.
Cuando un explorador alcanza este círculo, ha encontrado el polo norte magnético y, aun cuando la brújula siga marcando este punto, después de haberlo sobrepasado, realmente no es el polo norte geográfico. La brújula lo ha engañado. Cuando se sobrepasa la latitud indicada, la brújula manifiesta tendencia a marcar hacia arriba. Esto es debido a que se ha entrado en la Tierra y la brújula trata de seguir señalando el polo magnético que ha quedado en el borde circular de la entrada. El polo físico, el verdadero, se hallaría en el aire del interior, por lo cual no existe, es un fantasma. Si se entra en la Tierra no se nota, porque aun cuando se esté allí en la posición inversa a la de la superficie, la sensación es siempre la de permanecer arriba. Se debe a que el centro de gravedad se halla en el medio de la corteza. Nosotros tampoco nos sentimos pendiendo cabeza abajo en el cosmos, aunque lo estemos en la realidad. Tampoco un navegante sabe que va circunnavegando la Tierra, le parece ir siempre en línea recta, lo mismo le sucede a un aviador. Para saber, además, dónde se halla el norte o el sur, un explorador que ha sobrepasado los grados de latitudes mencionados deberá caminar en cualquier dirección que no sea hacia el interior, alejándose del círculo magnético hasta que la brújula vuelva a sus cabales y pueda otra vez marcar el norte, sin esa tendencia excéntrica hacia arriba. Si no fuese así, es que avanzamos hacia el interior, nos ha sido dado penetrar en otro universo. ¿Pero es esto posible? ¿Permitirán los de allá avanzar en sus dominios? Las aberturas polares impiden la coincidencia de los polos magnéticos y geográficos. La Tierra no es sólida, sino hueca. William Reid se hace varias preguntas. Las respuestas probarían su teoría sobre la Tierra hueca. Entre ellas, ¿por qué la Tierra es achatada en los extremos? ¿Por qué los polos no han sido alcanzados nunca? ¿Por qué el Sol es invisible en invierno en las cercanías del más lejano punto norte y sur? ¿Por qué se producen las auroras boreales? ¿Dónde y cómo se forman los icebergs? ¿Por qué las nieves polares y los icebergs se encuentran a veces coloreados por polen vegetal? ¿Por qué hay mayor temperatura cerca de los polos que 600 millas antes? Las auroras boreales serían el reflejo del Sol central de la Tierra, cuyos rayos se proyectan a través de la abertura polar. Es también la explicación para la mayor luminosidad de los polos de Venus, Marte y Mercurio, planetas que también son huecos. Los icebergs se forman por las aguas de los ríos internos que se congelan al alcanzar las aberturas polares. Así se explica que sean de agua dulce en medio de esos océanos. Otro escritor norteamericano que publica en 1920 su obra Viaje al interior de la Tierra, o ¿han sido los polos realmente descubiertos? Es Marshall B. Gardner. Retoma los argumentos de Reid y los amplía. Hace un estudio de todas las expediciones polares hasta su época y se refiere a la creación del Sol interno. Su argumento es: las nebulosas planetarias muestran también una estructura cortical con un núcleo luminoso, estrella o Sol en el centro. Hay una porción central luminosa y un círculo exterior caparazonal. Así también los planetas adquieren una estructura parecida, un interior hueco, una abertura polar y un Sol interno. Es decir, lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo. La ley de Hermes Trismegisto. La estructura planetaria solar, repitiéndose adentro, siempre más adentro hasta en el átomo y más allá aún. Así como ocurre en la formación del sistema planetario, parte del fuego primero permanece en el centro en forma de un sol
igualmente en la de un planeta, y por idéntico proceso a como el sistema solar es construido a causa de la rotación y las fuerzas centrífugas que proyectan hacia la periferia la masa más pesada, como puede verse en el hecho de que los planetas más grandes, como Urano y Neptuno, sean al mismo tiempo los más alejados del Sol. En la formación de un planeta también parte del fuego original permanece como Sol central, mientras los constituyentes más pesados son proyectados a la superficie, pasando a formar la corteza sólida y dejando un interior hueco. A causa de la rotación en torno a un eje, las fuerzas centrífugas hacen que la masa se reúna principalmente en su centro, produciendo los abultamientos ecuatoriales con sus correspondientes compensaciones en forma de depresión polar que se abre hacia el interior hueco. Si la Tierra fue originalmente una bola de fuego de metales fundidos, algo de ese fuego queda en su centro, mientras las fuerzas centrífugas, como resultado de la rotación en torno a su eje, hicieron que la materia sólida fuera expulsada excéntricamente, pasando a formar la corteza sólida y dejando en el interior hueco un cuerpo de fuego, un sol central, que proporciona iluminación a las plantas, a los animales y a la vida humana sobrehumana que hay en el mismo. A las dudas que podrían manifestarse al respecto de que las fuerzas de gravedad llevarían al explorador que penetrase en el interior a desprenderse de la superficie, cayendo hacia el Sol central, porque esas fuerzas le arrastrarían al centro de la Tierra, Gardner responde que en la atracción gravitacional no es la posición geográfica la que cuenta. No es el centro sino la masa la que atrae. Y si la mayor masa de la Tierra se encuentra en su corteza, será esta la masa que la atraiga y no el centro geométrico, que no se halla en la corteza, sino a 2.900 millas de distancia de la superficie interior de la corteza, que es donde se fijaría el Sol central. A la vez, es la igual distribución de las fuerzas de gravedad en la corteza la que nos atrae a la superficie. Si vamos a su interior, será esta misma fuerza la que nos mantendrá sólidamente unidos a su cara interna. La idea común de que la Tierra es una esfera sólida y de que su centro se compone de hierro candente fundido se debe descartar. Si la corteza tiene 800 millas de espesor, el hierro fundido debería ser de 7.000 millas de diámetro y 21.000 de circunferencia. La superficie terrestre es de 197 millones de millas cuadradas y su peso se calcula en 6 sextillones de toneladas. Si la Tierra fuera una esfera sólida, su peso debería ser mucho mayor. Es esta una de las pruebas que se dan a favor de la Tierra hueca. La vieja creencia de que mientras más se avance hacia el interior de la Tierra, más calor se encontrará, infierno, debe igualmente desecharse. Solo hasta 80 kilómetros de la superficie la temperatura va en aumento, luego desciende. Es el radium y la radioactividad los que producen el calor. Todas las rocas de la superficie contienen diminutas partículas de radium. La raíz de los volcanes también se localiza en la corteza. Debido a que en el interior de la Tierra existiría un clima subtropical, aún perduran allí una fauna y una flora desaparecidas hace milenios del exterior. Los mamuts que se descubren congelados en Siberia y cuya explicación se ha buscado en alguna catástrofe súbita prehistórica tendrán un origen más reciente, siguiendo las corrientes de los ríos y las vegetaciones subterráneas se habrían extraviado en las aberturas polares de la Tierra, cruzando la barrera helada del mamut. El almirante Byrd. Los vuelos militares y civiles a través de los polos no descubren su abertura
porque ciertamente se piensa que el polo es un punto geográfico y no un fantasma dentro de una circunferencia, una flor inexistente. Apenas si tocan un punto de esa circunferencia para luego alejarse en línea recta. Ahora bien, el almirante Byrd lo habría descubierto. Conocía lo escrito por sus compatriotas en viejos libros y la sospecha se había depositado en su mente, quizás en el largo silencio y oscuridad de la noche antártica en su refugio solitario. Este marino, en verdad, era un poeta como Shackleton. Es así como en su viaje al Ártico en 1947 consigue volar 1.700 millas en el interior de la Tierra Hueca, entrando por su abertura norte. Sus enigmáticas declaraciones: "Ese encantado continente en el cielo, tierra de profundos misterios. Deseo ver esa tierra más allá del polo, en el centro de un gran desconocido". Más allá del polo, ¿qué puede existir más allá del polo que no sea un desconocido? Salvo en su interior. Byrd habría descubierto tierras, mares, continentes, vegetación desconocida, fauna inexistente en nuestra tierra externa. Luego, ¿qué pasó luego? ¿Por qué Byrd debió volverse? Su enfermedad, el olvido como forzado de sus declaraciones, el silencio total sobre sus extrañísimos mensajes polares, casi balbucientes. Todo eso se parece a la alucinante historia de Edgar Allan Poe, las aventuras de Arthur Gordon Pym. ¿Se habría encontrado también Byrd con el gigante blanco de la Antártida? El secreto sobre sus descubrimientos ha sido revelado por su amigo y compañero Raymond Bernard, ABMA, PhD, que no hay que confundir con un escritor de temas rosacruces de idéntico nombre. En su libro The Hollow Earth, La Tierra Hueca, que llegará a mis manos en circunstancias especiales, en su edición en paperback hecha por Lyle Stuart, el libro fue traducido al francés y editado por Alvin Michael Paris en la colección de Les Chemins de del Imposible con el título La Terre Creuse. Es inencontrable hoy. Serge Hutin se refiere a él en su obra Des mondes souterrains au roi du monde, de los mundos subterráneos el rey del mundo, en la misma colección de Alvin Michel. He dicho en mi propio libro, Ni por mar ni por tierra, que fue el almirante Byrd quien me diera el impulso final para emprender mi expedición a la Antártida. El 2 de diciembre de 1946, Byrd partió a la Antártida con una verdadera flota de buques de guerra y de aviones aparejados con los más modernos aparatos científicos y bélicos de esa época. Los barcos eran el Mount Olympus, la nave capitana, el buque madre de hidroaviones Pin Island, los destructores Browsen y Henderson, el rompehielos Nordwind y el portaaviones Philippines Sea, el submarino Zenith, los petroleros Capacán y Canisted y los cargueros Yankee y Merrick. Se les unió además otro buque madre de hidroaviones, el Currituck. Al mismo tiempo, fuerzas de otras naciones llegaban a la Antártida. La expedición de Byrd tenía un carácter militar no disimulado. ¿Contra quién en esas planicies desoladas? Consultado más adelante declaró: "El polo se encuentra entre nosotros y nuestros enemigos". Esta extrañísima declaración apareció publicada en el diario El Mercurio de Santiago de Chile el 7 de julio de 1947. La expedición semejaba a otro desembarco en Normandía. ¿Quién era el enemigo? ¿Contra quién se establecía ese cerco colosal en el continente helado? Byrd dejó caer una bandera y puede que un explosivo en la región polar.
Misteriosos hechos se realizaron, aviones se perdieron, cosas extrañas acontecieron en la Antártida. Byrd se volvió repentinamente. Luego, casi enseguida, su entrada a la Tierra interior por el hemisferio norte. Después, el silencio y la muerte. Desde 1947 hay un cerco tendido en torno a ese enorme escudo de 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo. Conviene aquí preguntarse si el almirante Dönitz, a quien Hitler nombró jefe de Estado alemán antes de desaparecer y que había hecho aquella declaración del paraíso terrenal inexpugnable en algún lugar de la Tierra, no habrá hablado de él en los interrogatorios revelando su ubicación. Scorseni cuenta que los interrogatorios que se le hicieron se centraban en un tema obsesivo. ¿Dónde llevó usted a Hitler? Los aliados nunca han creído que Hitler haya muerto. Es más, saben que está vivo. Byrd en la Antártida estaba buscando algo o alguien. Yo fui a lo mismo a fines del año 1947 y comienzos de 1948. Carecía por supuesto de medios técnicos y de cualquier posibilidad material de alcanzar la abertura hacia el interior o al oasis de aguas templadas en medio de los hielos eternos. Pero era poseedor del signo y mis antenas psíquicas iban también abiertas de par en par. Fue El retorno de los brujos, la obra que dio la primera señal pública del interés de los hitlerianos por el problema de la tierra hueca. Jacques Berger, judío perteneciente a los servicios de inteligencia aliados que tuvieron que ver en los procesos de Nuremberg, se enteró allí de las declaraciones de algunos SS y de los documentos encontrados en sus gendarmerías. Pero el retorno de los brujos se refiere únicamente a las publicaciones y teorías del ex aviador alemán Peter Bender, quien durante su cautiverio en Francia en la Primera Guerra Mundial entró en contacto con las ideas de un norteamericano, Cyrus Red expuestas en 1869 en su obra La iluminación de Koresh. Sostiene Red que todo lo que existe en el universo está contenido dentro de una esfera donde los océanos y continentes forman su pared interna. Fuera de esto no existe nada. En el centro, una atmósfera densa nos impide observar el otro extremo, las antípodas. Asimismo, no podemos ver el sol que se oculta en el centro del mundo. Lo que tomamos por el sol no es más que un reflejo del astro verdadero, algo así como el sol amarillo que oculta el sol negro y el rayo verde. El universo entero de Bender se encontraría contenido dentro de una esfera hueca del tamaño de nuestra Tierra. En el centro brillan el Sol y la Luna. Una masa de gas gira en torno a estos cuerpos, ocultándolos la mitad del tiempo. No hay lugar en esta esfera para las estrellas de la astronomía clásica. Los astros así no son más que granos de luz. Nosotros nos hallamos dentro, viviendo en la pared cóncava de la esfera universal. La roca exterior se extiende hasta el infinito. Los rayos de luz no se propagan en línea recta, sino curva, lo que nos impide descubrir la verdadera curvatura de nuestro mundo. Para comprobar esta teoría que había fascinado a los SS, se habrían hecho experimentos con ondas de radar durante la guerra en una isla del Mar del Norte, según Berger. Si esto no fue comprobado, en cambio, los submarinos de Dönitz habrían descubierto un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer. Los ovnis. Pero las declaraciones más sorprendentes son las de Ray Palmer, editor de la revista norteamericana Flying Saucers, platillos volantes, en un artículo publicado en diciembre de 1959 titulado Los platillos proceden de la Tierra, un desafío al secreto. Palmer sostiene y da pruebas de que los ovnis o platillos volantes no vienen de otros mundos siderales,
ni son vehículos que pertenezcan a un arsenal secreto de ningún país de la superficie terrestre. Según él, proceden del interior de la Tierra y han comenzado a aparecer después de 1945, al finalizar la Gran Guerra, y como una advertencia a los hombres para que suspendan el uso de las armas atómicas. Los habitantes del interior mucho más avanzados también en la ciencia bélica no podrían permitir la contaminación atómica del planeta. El Blackout, producido en Norteamérica en 1965, fue una advertencia. En cientos de kilómetros se paralizaron todas las comunicaciones eléctricas y no eléctricas. Apagones igualmente inexplicables se han producido en otros lugares del planeta. Palmer retoma los argumentos de Reed y Gardner sobre la Tierra hueca. El número de su revista desapareció casi de inmediato y luego llegó a sus suscriptores, según Raymond Bernard. La tesis de Palmer fueron aprobadas y defendidas por otra autoridad norteamericana de platillos volantes, Ray Barker, en su Saucerian Bulletin el 15 de enero de 1960. Según Palmer, los gobiernos conocen perfectamente que los ovnis no provienen de otros mundos, sino de este, pero su secreto es el más celosamente guardado. Los platillos volantes aparecen en gran número después de 1945 y su mayor concentración se ha visto en la Antártida. No deja de ser curioso y hasta sintomático que el único acuerdo mundial para establecer una zona desatomizada se haya producido en la Antártida a raíz del Año Geofísico en 1959. En ello me cupo una intervención importante, me atrevería a decir decisiva, durante mi residencia como embajador de Chile en India, al obtener de Nehru, por 2 veces consecutivas, el retiro de las propuestas de internacionalización de la Antártida presentadas en las Naciones Unidas por Krishna Menon. En el verano reciente de 1976 se trató de poner en práctica un proyecto de investigación en la Antártida propiciado por 10 naciones con el nombre de Ross Ice Shell Project. Se intentó perforar la corteza helada en un cuarto de milla en el mar de Ross para descubrir si abajo habría un continente o solamente agua. Extrañamente el proyecto fracasó. Algo sucedió, debió ser suspendido apenas comenzado. Se dijo que se continuaría más adelante. Cosas raras suceden en la Antártida. Se tiene también la impresión de que los satélites se han enviado sobre el Polo Sur no habrían podido observar ni medir exactamente esos territorios, que son mucho mayores de como parecen en los mapas, con mares y continentes interiores que no tienen cabida en la superficie conocida, las tierras celestiales del almirante Byrd, más allá del polo. Alguien o algo se interpondría a los satélites y a los vuelos de la NASA, al parecer. Sin embargo, al menos en una ocasión se ha fotografiado la apertura polar. Raymond Bernard apoya totalmente la tesis de Palmer y agrega que quienes afirman haber tomado contacto con tripulaciones de los platillos voladores dicen que hablan a veces en alemán y tienen frecuentemente aspecto germánico. Bernard piensa que únicamente para despistar sobre el lugar real de su procedencia declaran venir de otras estrellas. Sin embargo, es muy posible que ya tengan bases también allá. Por su parte, el principal divulgador hispano sobre los ovnis, Antonio Rivera, habla en su interesante libro Los 12 Triángulos de la Muerte, de la posibilidad de que muchos de los supuestos extraterrestres sean en realidad nazis con bases en la Antártida que pretenden confundir a los testigos. Lo mismo piensan bastantes otros investigadores en todo el mundo. Las teorías de la Tierra hueca y de la procedencia interior de los platillos volantes son defendidas por algunos escritores ocultistas brasileños. Uno de los primeros colonizadores alemanes de Brasil escribió un libro en alemán antiguo e hizo investigaciones sobre la Tierra hueca y su posible entrada por Santa Catarina. Las exploraciones aún continúan, según Bernard.
En Chile, otro alemán viene afirmando hace más de 30 años que los platillos volantes son un arma descubierta en las postrimerías de la guerra por la revolución científica y tecnológica del hitlerismo. Otra ciencia, otra técnica, estos platillos estarían piloteados por el último batallón, por la Wildesherd, el ejército espiritual de Odín, compuesto por los héroes caídos ya inmortales, para luchar contra el Ragnarok, el destino de la oscuridad que se proyecta sobre el mundo desde una lejana edad. Este último batallón intervendrá en el momento cumbre de la gran catástrofe y será el que sobreviva. El último batallón será mío, habría declarado Hitler. Sin embargo, los más antiguos textos de India hablan de los vimanas y representan en sus pinturas estos barcos que vuelan. El Surya Siddhanta, el Ramayana, el Mahabharata y varios otros los describen con enormes poderes. El hangar de los vimanas se llamaba Vimana Griha y hasta se piensa que tenía un hangar celeste, un planeta artificial, quizás Venus, donde existiría un punto de fiebre. La otra ciencia habría sido solo redescubierta en 1945 en la superficie de la Tierra. Adentro se habría preservado siempre los poderes antigravitacionales del yo desconocido, del Vril.